así charlo un ratito algunas cosas que van a quedar grabadas y que no son parte de la clase en sí, digamos, ¿sí? Estoy devolviéndoles los trabajos de a poco, ¿sí? Eh, Están corregidos, pero les voy agregando algunas cositas para que vayan entendiendo, ¿está bien? Así que algunos los han recibido. He tenido algunos problemitas con los formatos, ¿no? A veces me han llegado medio raros, que me costó entenderlos porque cuando lo pasan a PDF, los gráficos y esa parte, algunos gráficos desaparecen, pero más o menos justamente ahí le estaba devolviendo a quien está entrando ahora, que es Joaquín Soto. Bueno, en el caso de él era porque le faltaban los análisis. Pero bueno, están todos bastante orientados en lo que pretendía que aprendieran con lo de función exponencial y función logarítmica, con algunas correcciones mínimas que hice, digamos, para que se den cuenta cómo es el análisis más que nada. Lo del gráfico, sí, la gran mayoría, me encantó eso también, que manejó el GeoGebra bien, sin ningún problema. A algunos les costó, no lo pudieron hacer, pero bueno, todavía está la posibilidad de que lo aprendan a utilizar, ¿sí? Es una buena herramienta, no es la única, hay otras, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es que podamos, digamos, usar ese tipo de herramientas, ¿sí? Estamos también trabajando con una especie de proyecto para que también ustedes puedan realizar todos los trabajos en Word de matemática y pasarlos a PDF, ¿sí? El año pasado algo estuvimos haciendo, pero ahora lo vamos a hacer formalmente con la ayuda de la profe, a ver, no, el profe de ustedes. Hola, Marcia. ¿Cómo estás, Ami? ¿Todo Ay, bien? qué pocos que son los pollos. Me está faltando gente. Sí, sí, ahí me están entrando, están entrando. Sí, sí, sí. Eh, Les decía que vamos a ver si podemos trabajar más formalmente con el editor de ecuaciones, ¿sí? Que les permite escribir cualquier cosa matemática en Word y después pasarlas a PDF. ¿Sí? Les va a servir también para la facultad. No sé si alguno de los que está acá va a seguir alguna carrera que tenga que ver con matemática. Seguramente va a tener algo de virtual, va a tener, porque ahora va a quedar todo semi-virtual, así que van a tener que enviar. Un híbrido, ¿no? Sí, sí, van a tener que enviar trabajos por, este, por las plataformas que usa la universidad. Porque la universidad usa plataformas que están muy buenas, a veces es difícil entenderlas, pero usa plataformas muy completas. O sea, es una plataforma no como el Classroom, un Classroom mucho más ampliado, en el que pueden hacer videos, pueden, ni siquiera usan Zoom, porque ya la misma plataforma trae una forma de dar clases virtuales. ¿Sí? Lo digo porque mi hija justo está en Bellas Artes, que depende de la facultad, y me decía que es muy completa la plataforma, pero a veces es un poco complicada de entender todo eso. Campus virtual le llaman, se llama aulas web, creo que una cosa así. Quizás la tengan que usar el año que viene, así que por eso van a tener que ir aprendiendo. Bueno, ahora sí. Eh, Ustedes no estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Pregunto siempre esto porque a veces se me ha repetido alguna burbuja y me dijeron inmediatamente apenas empecé, esto ya lo vimos. Así que, bueno, ustedes entonces no vieron nada de números complejos, ¿verdad? Bien, entonces empezamos desde ahí. Comparto el trabajo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Como les decía la semana pasada a los chicos que estuvieron la semana pasada, eh, esto es un poquito de descanso, digamos, ¿sí? Después de por ahí los temas anteriores que eran medios densos, medios complicaditos, ¿sí? Función lineal, función exponencial y función logarítmica. Esto es mucho más sencillo y ya se van a dar cuenta, ¿sí? Pasa que, ¿por qué no empezamos con esto? Habrán dicho alguno por ahí. Bueno, resulta ser que lo anterior estaba conectado con lo que terminamos el año pasado. Era como que teníamos que haberlo terminado el año pasado y no pudimos. Por eso tuvimos que darlo al principio, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de los números complejos, ¿sí? Eh, Esta es la unidad que sigue. Eh, bueno, resulta ser que, si ustedes se acuerdan, creo que con ustedes los hice, sí, lo hice, porque siempre lo hago. Yo al principio de cuarto, cuando
los tengo por primera vez, digamos, yo hago un cuadro de los campos numéricos, ¿sí? Pongo todos los campos numéricos que conocíamos y siempre termino con este campo numérico, el de los números complejos, y siempre les digo, bueno, este campo numérico todavía no lo conocemos, lo vamos a ver en sexto. Bueno, bien, llegó ese momento de aprender qué son los números complejos, ¿sí? Una cosita, a ver, si se corta un poquito, ¿sí? Es un problema técnico que tenemos acá en casa. Resulta ser, hablando de mi hija, que mi hija está en la otra pieza también haciendo un Zoom con sus profesores. Así que vieron que el Zoom consume mucha Wi-Fi, así que puede ser que se corte un poquito. ¿Está bien? Si se corta, aguanten, que si me congelo o se traba algo, aguanten un segundo. Igual va a quedar grabado, supongo que en la grabación va a quedar todo bien. ¿Sí? Bien, números complejos. Los algebristas de los siglos XV y XVI, un poco de historia, al buscar una solución para algunas ecuaciones se encontraron con x igual a raíz de menos 1. O sea, todo partió de este problema. Ustedes saben que en matemáticas muchas cosas parten de problemas cotidianos o problemas matemáticos en este caso. ¿Sí? ¿Cómo resolverlo? Resulta que nadie tenía la respuesta de la raíz de menos 1. Nosotros dicen que afirmaban que estas raíces no tenían solución. De hecho, nosotros también lo hacíamos. No se puede calcular una raíz de un número negativo, una raíz cuadrada o par de un número negativo, ya que no hay ningún número real cuyo cuadrado sea un número negativo. Este hecho implicaba la conveniencia de definir nuevos números de la forma a más bi, donde a y b son números reales y lo más importante que primero tenemos que aprender es que i es raíz de menos 1. O sea, i representa al resultado de la raíz cuadrada de menos 1. Estos nuevos números se llaman números complejos. Es decir, lo que hicieron es lo siguiente. Como la raíz de menos 1 dentro de los reales no tenía solución, dijeron, bueno, vamos a inventar otra clase de números, que en realidad eran los números imaginarios. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso se llaman i. El nombre, como les decía la semana pasada también, es medio extraño, ¿no? Decir imaginario, uno se piensa que tenía una gran imaginación y se imaginó unos números, o se fumó algo y se le ocurrió unos números imaginarios, así suena eso. No, pero tiene que ver con que los otros son reales, ¿sí? Y estos, en realidad, tenían que haberles puesto irreales, pero no le pusieron irreales, le pusieron imaginarios, para que sea contrario a reales, nada más que eso, ¿sí? Y todo parte entonces de que la unidad imaginaria es i igual a raíz de menos 1. A partir de ahí, definiendo eso, ¿sí? Definiendo eso, aparecieron las soluciones a esas raíces, pero a la vez se complejizó todo. ¿Por qué? Porque resulta que no se pueden mezclar los números reales con los números imaginarios, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener una situación en que un número está expresado como acá, ¿sí? Ahí lo estoy sombreando. Vamos a empezar a usar el lápiz, que más creo que se ve mejor. Esto que está acá es un número que va a estar separado en dos partes y que no se pueden unir. Ahí admito a Fabián Alves. No se pueden unir. Entonces por eso se llaman números complejos, porque no están definidos por una única cifra como era hasta ahora. Hasta ahora nosotros teníamos un número entero, bueno, más atrás, un número natural, un número entero, una fracción, un decimal. Esto es lo que vimos, era un solo número. Pero acá van a aparecer en los números complejos dos cifras. Una se va a llamar parte real y otra se va a llamar parte imaginaria. ¿Sí? Que no, vuelvo a repetir y para que quede claro, no se pueden mezclar entre sí. ¿Sí? Por eso el desafío es aprender a trabajar con estos números, haciendo operaciones y todo lo que hemos hecho con otros números, al tener esta particularidad. ¿Sí? Por eso se llama entonces números complejos, porque están formados por dos cifras. Y acá viene la definición formal, digamos, ¿sí? Se llama número complejo a toda expresión de la forma z. Lo de z es simbólico, ¿sí? El conjunto de los reales, de los imaginarios, o mejor dicho, de los complejos, se indica con la letra z. Eso ya alguien lo definió, así como los reales se indica con la letra R, ¿se acuerdan?
En este caso, los imaginarios se indican con la letra Z, siempre digo imaginario solo. Complejo, eso es lo correcto. Se indica con la letra Z. En toda la bibliografía lo van a encontrar así, con Z. ¿Sí? Y ahí dice a toda expresión de la forma A más B, I, donde A y B son números reales e I es la unidad llamada imaginaria, definida por I igual raíz de menos 1. Ya lo dijimos a esto. ¿Sí? A es la parte real y B es la parte imaginaria. O sea, A y B van a ser números, ¿no? ¿Cómo se leería esto? ¿Sí? Si yo tuviera un número complejo, así, ¿sí? Vamos a decirlo en forma general, sin valores, porque ahora vamos a empezar a ver ejemplos, ¿sí? Diríamos que ese número complejo tiene A unidades reales y B unidades imaginarias. Por ejemplo, 2 más 3i tiene 2 unidades reales y 3 unidades imaginarias. Así de simple, ¿sí? Ahora, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es una forma de representar los números complejos, ¿sí? Esperen que voy a correr un poco para que se vea, ¿sí? Esta forma se llama forma binómica. ¿Se acuerdan de los binomios que vimos en álgebra? ¿Sí? En la parte de álgebra. Binomio era un polinomio de dos términos. Bueno, una expresión de dos términos, vamos a decirlo en forma general. Bueno, acá es exactamente eso. Una expresión que tiene dos términos, es decir, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, por eso podemos decir que esta forma se puede llamar forma binómica, ¿sí? Donde yo lo que expreso es el número complejo como A más BI, es decir, un binomio en el que la parte A representa a la parte real, ¿sí? Y la parte B, la parte imaginaria. Ojo con esto. ¿Cómo me doy cuenta cuál es parte real y cuál parte imaginaria? ¿Siempre van a estar en ese orden, primero real y parte imaginaria? No, no siempre va a estar así. En esta forma, la forma de identificarlo es que lo que acompaña ahí es parte imaginaria. Lo que está acompañando ahí es la parte imaginaria. O sea, la I me identifica la parte imaginaria. Lo que no tiene I, o sea, la otra parte, es la parte real. ¿Sí? No importa el orden en el que esté. ¿Ok? Pero no es la única manera de representar un número complejo. Está la otra forma, que es la forma cartesiana, aunque la que más vamos a usar va a ser esta, le digo, la forma binómica, pero yo quiero mencionar las otras, ¿sí? En algún caso se van a dar cuenta por qué. Forma cartesiana, ¿por qué se llama forma cartesiana o de par ordenado también se llama? Porque ya se van a dar cuenta que tiene que ver con los ejes cartesianos, aunque parezca rara, ¿sí? Donde se indica de esta manera, como si fuera un punto, ¿sí? Las coordenadas de un punto, ¿está bien? A, B entre paréntesis. Acá, la parte real va a ser la primera parte. Acá sí están en orden. Por eso se llama par ordenado también. ¿Sí? Sí o sí, la primera parte va a ser real y la segunda parte va a ser imaginaria. ¿Sí? A ver, pongamos un ejemplo. Creo que no hay ningún ejemplo de esto porque no es tan complicado, pero ahora se me ocurre hacerlo. Yo tengo 2 más 3i, eso sería la forma binómica. ¿Sí? ¿Cómo expresaría eso mismo en par cartesiano? O en forma cartesiana, mejor dicho, par ordenado también se llama. Simple, pongo solamente 2, 3. No se pone i acá, porque no es necesario. Yo ya sé que la primera parte, esta parte, es real y la segunda parte es imaginaria. ¿Sí? Bien, eso lo vamos a ver después, que tiene que ver con la representación gráfica. ¿Sí? Bien. Hay algunas cuestiones particulares. Estas son cosas preliminares antes de ir a la representación gráfica y a las operaciones. Primero, si A, tomemos, esperen que voy a borrar todo. Tomemos esto, ¿sí? Si A es igual a 0, o sea, si la parte real es 0, el número complejo quedaría 0 más BI, y directamente se puede escribir como BI, o sea que solo tiene parte imaginaria. Eso es un número imaginario puro.
O sea, un número que no tenga parte real, o sea que la parte real sea nula, es un número imaginario puro. ¿Sí? Otra cuestión es, si b es igual a 0, o sea, si la parte imaginaria es 0, se trata de un número real. O sea, se escribiría a más 0i, o sea que directamente quedaría a. Es un número real como los que ya venimos manejando hasta ahora. ¿Sí? Hasta que aprendimos números complejos. Ahora, también, ¿qué condición hay para decir que dos números complejos son iguales? Dos números complejos son iguales si yo tengo el número complejo a más bi y el número complejo c más di, las letras es para diferenciarlo, ¿sí? Nada más que eso. Solo van a ser iguales si se cumplen que las dos partes reales son iguales, o sea que a es igual a c, y que las dos partes imaginarias también son iguales. B es igual a D. ¿Sí? Es decir, es la única forma de que dos números complejos sean iguales. Parece simple, o sea, pero por las dudas hay que definirlo. ¿Sí? Parece obvio, eso quise decir, pero hay que definirlo. Las dos partes tienen que ser iguales. Es decir, si son iguales, sus partes reales e imaginarias por separado, entonces son iguales. Bien, cuando un número complejo es nulo, 0, sus dos partes tienen que ser 0. Es decir, parte real y parte imaginaria tienen que ser 0. O sea que va a quedar 0 y 0. ¿Sí? Las dos, 0. Recién ahí podemos decir que es nulo. ¿Sí? Y ahora aparecen algunas cositas que son, sí, tenemos que definirlas bien, porque son exclusivas de los números complejos. Complejos conjugados y complejos opuestos. Dos números complejos se llaman conjugados si tienen iguales sus componentes reales y opuestas sus componentes imaginarias. O sea, se expresan de esta forma. Si yo tengo un número complejo z igual a más bi, ¿sí? El complejo conjugado, y acá estoy viendo que falta algo, ahora lo voy a arreglar, no salió. El complejo conjugado es z igual a menos bi. A menos bi. ¿Sí? Es decir, solo cambia el signo de la parte imaginaria. ¿Sí? Eso de conjugados es re extraño, también lo mencioné la vez pasada, parece sacado de la literatura, no de lengua. Pero no, está sacado de las matemáticas y así lo llamaron. Son aquellos que se diferencian en el signo de la parte imaginaria. Y lo que estaba faltando, que no me di cuenta la semana pasada que no había salido, ¿sí? Y ahora lo voy a agregar, es que el número conjugado se indica, tiene un simbolismo, ¿sí? Se indica con una raya arriba, una rayita, ¿sí? Ahí. O sea, z igual a más bi. ¿Cuál es su conjugado? Z con una rayita arriba se indica a menos bi. ¿Sí? Acá no sé por qué no salió la rayita, pero después la voy a agregar, ¿sí? Dos números complejos se llaman, otra cuestión. Esta es más lógica. Dos números... perdón, algo que no dije. Esto es importante que lo mencionemos, lo de los conjugados, porque lo vamos a usar en alguna operación que vamos a hacer después. Ténganlo presente, ¿sí? Vamos a utilizar los complejos conjugados para resolver algunas operaciones. Dos números complejos se llaman opuestos si tienen opuestas sus dos componentes. Es decir, se expresan de la forma siguiente. Z igual a más bi y menos z igual menos a menos bi. Es decir, acá, dos complejos son opuestos cuando los dos signos cambian. O sea, cambia el signo de la parte real y cambia el signo de la parte imaginaria. O sea que queda a más bi. Si yo tuviera a más bi, el opuesto, que se indica con menos z, sería menos a menos bi. ¿Sí? Ojo, que no quiere decir que los dos sean siempre positivos. Puede ser uno positivo y uno negativo. Lo que pasa que el opuesto va a ser siempre con signo contrario. Si la parte real en el original era positivo, en el opuesto va a ser negativa. Si era negativa, va a ser positiva. Lo mismo con la parte imaginaria. ¿Sí? Bien, eso está definido. Ahora, vamos a la parte de lo primero que vamos a hacer con números complejos. Representación gráfica. ¿Sí? Y acá aparecen los ejes cartesianos. ¿Sí?
¿Se acuerdan de los ejes cartesianos que lo usamos las dos clases anteriores para representar funciones? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? Bueno, alguien salió gritando ahí. En la semana pasada, en las clases pasadas vimos ejes cartesianos donde había X en el horizontal e Y en el vertical. Bueno, olvídense de eso un poco, ¿sí? Porque acá no se van a llamar así los ejes, X e Y, o F de X también. Acá el eje horizontal va a representar la parte real y el eje vertical va a representar la parte imaginaria. Y ahora entendemos por qué hay una forma de representarlo como si fuera un punto. Porque en realidad lo podemos representar gráficamente como un punto. Entonces, por ejemplo, si tuviera el número complejo AB, sea lo que sea que valga A o que valga B, yo puedo marcar en el eje real A, el valor de A, ¿sí? Y el valor de B en el eje imaginario. Trazo las líneas clásicas que usamos para marcar puntos, ¿no? Y el punto que está acá, ¿sí? Está representando, esperen que lo marco con el lapicito. Este punto está representando el número complejo AB. Por ejemplo, si este fuera 2, vamos a hacerlo al revés para que no estoy pretendiendo que me coincida con los valores que están marcados ahí. Pero supongamos que este sea 3 real y 2 imaginario. Entonces yo ubicaría 3 acá, en este eje, ubicaría 2 en este eje, ¿sí? Y uniendo los puntos me quedaría este punto. ¿Sí? ¿Ok? Tengan en cuenta que por supuesto esto puede tener valores negativos, por lo tanto puede aparecer en otro sector en otro cuadrante de los ejes, pero de cualquier manera ustedes saben ubicar puntos, así que no van a tener problema en hacerlo. Esta raya que está acá, esta línea, perdón, vamos a hablar bien, las puse porque, a ver, los que van a seguir una carrera que tenga que ver con las matemáticas, ingeniería, alguna de esas cuestiones, informática, todo eso, van a ver otras formas de representar números complejos que acá sería demasiado largo si lo hacemos, ¿no? Pero sepan que acá se forma un ángulo, ¿sí? Y esto se llama un módulo, ¿sí? Y entonces hay unas formas que se llaman forma trigonométrica, ¿sí? Para representar un número complejo, con seno, coseno, ¿se acuerdan que lo vieron a eso en algún momento? Lo vamos a volver a ver este año, ¿sí? Tenemos una unidad de trigonometría. Pero hay una forma de representarlo, digamos, ¿sí? A ver, alguien me está escribiendo algo. Denme un segundo. Estoy en la B. No entendí. Bueno. A ver, existen esas maneras, yo se las menciono. Y hay otra forma que es una forma polar que todavía es más compleja, ¿sí? No es necesario que lo aprendamos ahora, pero alguno que va a seguir, digamos, una carrera que tenga que ver con las matemáticas lo va a ver, ¿sí? Bien, seguimos. A ver. Ahí está. Bueno, acá hay un ejemplo. Uy, justo el mismo que puse yo. Les puedo asegurar que no me acordaba. No lo hice a propósito. Justo pusieron 3 más 2 y. O sea, 3 en parte real y 2 y parte imaginaria. Ni me acordaba que estaban esos valores. Bueno, en este caso queda el punto, bueno, ya lo dije, ¿sí? Marcado ahí en ese lugar. Acá está expresado en forma binómica. En el caso anterior estaba expresado en forma cartesiana. Es exactamente lo mismo. Lo que nosotros, ¿por qué usamos más forma binómica? Vamos a usar más forma binómica. Porque para las operaciones nos conviene utilizar forma binómica, como esta que está acá. ¿Sí? Bien, Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en ese caso, a la Z, ¿quién le pone el valor? No entiendo nada. Eso No, es lo no, que entiendo. Z es un simbolismo. Es decir, cuando vos pones Z, lo que te está diciendo, ojo, que esto es un número complejo. No es un número real, es un número complejo. Nada más que eso. Es un símbolo. Ah, ¿Sí? Un símbolo que se utiliza en todos lados.
¿Está bueno, bien? perdón, gracias. Alguien puede decir, bueno, pero es lógico, si aparece I es un número complejo, ¿no? Evidentemente, si aparece I. Pero es un simbolismo nada más para indicar que estamos hablando, estamos trabajando con números complejos, ¿sí? Eso es, nada más que por Gracias. eso. No le des más vuelta porque no tiene más que eso. Bueno, y ahora sí vamos rápidamente a las operaciones. Hoy vamos a ver dos. La suma, bueno, tres mejor dicho, suma y resta de números complejos. Y después vamos a ver multiplicación. Es muy fácil la suma y la resta, ¿sí? Por ahí la resta tiene una cuestión del tema de los signos. Suma y resta de números complejos. Para sumar dos números complejos tenemos que sumar por separado las partes reales y las partes imaginarias. Así de simple. Por ejemplo, si tenemos 3 menos 2i y 5 más 6i, esos dos números complejos, 3 menos 2i y 5 más 6i, y los quiero sumar, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es sumar por separado las partes reales y las partes imaginarias. ¿Sí? Es decir, 3 con 5, en este caso, 3 más 5, por supuesto, respetando los signos, ¿no? Y menos 2 más 6 sería la otra parte. 3 más 5 da 8 y menos 2 más 6 da 4. O sea que el resultado es el número complejo 8 más 4i. Bueno, acá porque hay un montón de, está hecho la operación, digamos, con un montón de rayas por alguno que le cuesta entender. Demasiadas rayas pusieron ahí, eso lo sacaron un libro. Pero bueno, por si alguno no entiende cómo se llega al 8 más 4i. Se los explico en forma sencilla. Se suma real con real, imaginario con imaginario. ¿Sí? Sumamos, acá dice, sumamos por separado las partes reales y las partes imaginarias. En la resta es exactamente lo mismo, pero hay que tener cuidado con los signos. Análogamente procedemos para restar el número complejo con otro. Es decir, restamos por un lado las partes reales y por el otro las partes imaginarias. Con lo que nos da cada resta, armamos la respuesta. O sea, si yo tengo que hacer 4 menos 7i menos 6 menos 5i, yo hago 4 menos 6 por un lado, ¿sí? ¿Está bien? Y por otro, menos 7 menos, ojo con esto, menos 7 menos, porque estoy restando, menos 5i, ¿sí? Esto está, en realidad estaría mal expresado, acá tendría que ir un corchete, ¿no? No se puede poner un Profe, y con paréntesis. el resultado de esa suma o de la resta lo tenemos que graficar en el eje, ¿no? No necesariamente. No. Si se los piden, sí. Si se los piden, sí. Pero no necesariamente. Creo que yo Ah, gracias. en los ejercicios que di los puse por separado. Sí, creo que los puse por separado. Puse un ejercicio para graficar y un ejercicio para hacer cuentas. ¿Sí? Igual es muy fácil graficar, así que casi no tiene mucho sentido extendernos mucho en eso. O sea, acá tienen que tener cuidado con los signos. Por ejemplo, este menos con este menos me hace el 5 positivo. Entonces me va a quedar menos 7 más 5, que me va a dar menos 2. ¿Sí? Menos 2 y es el resultado. Entonces, lo único, advertencia que le hago con respecto a la resta es cuidado con los signos. Mírenlos bien. ¿Sí? Las reglas de los signos son las mismas que hemos aprendido. Acá está todo indicado con un montón de rayas, digamos, cómo se haría la operación y por qué da lo que da, ¿sí? Lo importante es que en los dos casos el resultado es otro número complejo, ¿sí? No me quiero detener mucho con esto porque es muy fácil. Sí me quiero dejar que nos quedó para el final, lo vamos a andar bien con el tiempo. Producto, multiplicación. El producto puede hacerse aplicando la propiedad distributiva. Solo que va a pasar algo acá. Va a aparecer i cuadrado, ¿sí? Que después vamos a ver que es menos 1, porque i se define como raíz de menos 1. Por lo tanto, i cuadrado es raíz de menos 1. Y al cancelarse la raíz con la potencia, el resultado es menos 1. Luego se suman o restan partes reales y partes imaginarias entre sí. A ver, esto que está escrito tanto como definición lo vamos a leer después de hacer un ejemplo, ¿sí? A ver, yo tengo que hacer 3 más 4i por 2 menos 5i, ¿sí? Lo escribo de esta manera, ¿sí? Acá sería bueno poner un paréntesis, que no está. Ustedes háganlo. Ahí volvió Marcia. O sea, lo ponen ahí.
entre paréntesis. ¿Sí? Ahí. Entonces, hacemos distributiva. ¿Sí? 3 por 2, está todo acá. 3 por 2 queda 6. 3 por menos 5i queda, atención, 3 por menos 5, ¿cuánto da? Menos 15i. ¿Ok? Porque al haber i acá, va a quedar imaginario. Después, 4i por 2. Esto es como si tuviera, imagínense que la i es una x y estamos haciendo producto de polinomio. Es lo mismo, es exactamente igual. 4i por 2 quedaría 8, acá está, 8i. Y por último, y acá aparece lo raro, me va a tocar en un solo producto que los dos términos, los dos factores tengan i. O sea, cuando hago 4i por 5i, me va a quedar 20, por menos 5i, perdón, 20i cuadrado. Ahí aparece algo raro. La pregunta es, ¿cuánto vale i cuadrado? Y ahora volvemos a leer lo que leí rápidamente antes. Si yo sé que i lo definimos como raíz de menos 1, ¿sí? Raíz de menos 1, eso es i. Entonces, si yo elevo al cuadrado i, es raíz de menos 1 al cuadrado. ¿Qué pasa con el cuadrado y la raíz? Se cancela, ¿sí? Entonces, el resultado es menos 1. Menos 1, ¿eh? No menos i. Menos 1, porque era lo que estaba dentro de la raíz. O sea, grábensela ahora en sus cabecitas. I cuadrado cada vez que aparezca es menos 1, ¿sí? Lo voy a poner acá bien grande. I a la 2 cada vez que aparezca en una operación, lo reemplazan por menos 1. Menos 1 real, ¿sí? Recuérdenlo, ¿sí? Acá está la explicación. Léanla detenidamente si les queda duda. O sea que si yo tengo menos 20i cuadrado acá, esto me queda menos 20 por menos 1, ojo que está multiplicando la i cuadrado, me queda menos por menos más 20. Y noten esto, queda real, no queda imaginario. Las i, al multiplicarlas entre sí y dar menos 1, queda real, ¿sí? Finalmente, el enunciado de lo que hicimos dice que se suman o restan partes reales y partes imaginarias entre sí. O sea, de esto último que yo obtuve acá, ¿sí? Yo miro lo que no tenga i, lo que haya quedado sin i, o sea, que sea real. En este caso tengo un 6 y un 20, los dos positivos. 6 más 20, entonces sería la parte real que me da 26, acá está en el resultado. Y por otro lado me fijo en los dos que tengan, en los términos que tengan i, que en este caso son dos. Tengo menos 15i y 8i. ¿Está bien? O sea que como parte imaginaria tengo que hacer menos 15 más 8i. En este caso da menos 7i. Y este es el resultado final. ¿Sí? Sencillo, simple, pero esto es lo que nunca tienen que olvidarse en esto. I cuadrado es igual a menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, tenemos 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Están pensando todavía o entendieron todo? No es difícil, así que entiendo que hayan entendido todo, ¿eh? No es para nada difícil. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y con el resultado de estas cosas, para qué nos sirven? Ah, sabía que alguien iba a preguntar para qué sirve esto. Mira, te puedo decir, por ahí no va a ser, te puedo dar tiene una infinidad de aplicaciones, pero vos sabés que, por ejemplo, se aplica en electrónica, aunque te parezca raro. No sé si vas a seguir electrónica o no, o sea, alguno Perdón, no, yo pregunto, no es va a porque seguir no. electrónica, pero en los números, por ejemplo, te lo digo así por arriba porque no me quiero meter en un lío. Cuando se expresa en electrónica, hay resistencias y inductancias y capacitancias, es decir, resistencia, inducción y capacidad, condensadores. Bueno, con la parte real se indican las resistencias y con las partes imaginarias se indica la capacidad o la Gracias. inductancia. Por decirte algo, un ejemplo, pero hay infinidad de ejemplos en los que se usan los números complejos.
Pero acordate que acá Gracias. la cuestión nació ¿cómo? Para resolver el problema de la raíz de -1. Nada más que para eso. Después Bueno, se le dieron un montón de aplicaciones. ¿Sí? gracias. Pero vuelvo a decir, alguno que va a estudiar medicina no lo va a ver más a los números complejos, ya lo sé. Hay tantas cosas que vemos durante la secundaria que no lo van a volver a ver, pero otros sí. Así que lo tenemos que enseñar igual. No hay vuelta que darle. ¿Sí? Bien, les muestro los ejercicios. Son fáciles. El primero es graficar en un sistema de ejes cartesianos los números complejos. Tienen un cierto de números complejos. Acá lo que pueden hacer es, hasta inclusive pueden usar el GeoGebra si quieren. Sí, ¿por qué no? Para hacer los gráficos. Así no, se evitan de hacer ¿cómo se llama? Los gráficos, usar la regla para dibujar. Lo pueden hacer en GeoGebra. Tienen que ubicar en los ejes, la parte real, la parte imaginaria, y marcar el punto que forman, ¿sí? Para indicar qué número, el punto que representa cada número complejo. Hay algunas cosas que van a tener que pensar un poquito. Por ejemplo, ¿dónde caería un número imaginario puro? ¿Sí? Como el E, por ejemplo. ¿Dónde caería un número, un número real puro? Lo van a tener que pensar. Profe, Sí. ¿y cómo se hace esto en GeoGebra? Lo que haces es abrir el GeoGebra. Ahora no me va a quedar el tiempo para hacerlo. Abrís el GeoGebra y hay un lapicito, fíjate, ¿sí? Donde vos podés marcar un punto cualquiera, en cualquier lugar. En este caso vos lo marcás el punto, por ejemplo, en las coordenadas 2, 3. Y lo marcás el puntito ahí, ¿sí? Y queda ya indicado. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí Sí. inclusive al lado le puedes poner la letra A, por ejemplo, representando el punto A, le puedes poner la letra A. Es más, esto lo pueden hacer todo en un solo gráfico, ¿eh? No hay ningún problema. Creo que no se van a mezclar. ¿Sí? Para ahorrar espacio. ¿Está bien? Bien. Cualquier cosa, Gracias. si hay un problemita, si no se dan cuenta, me avisan y yo les hago un tutorial muy rápido así en un videíto para que sepan cómo marcar un punto. ¿Sí? Pero se van a dar cuenta. Confío que sí. Bueno, acá tienen sumas y restas. Muy rápidamente menciono esto. Y multiplicaciones. ¿Sí? Nada extraño todo esto. Cuando aparecen 3 números para sumar y restar, es simple. Lo pueden hacer todos juntos. O sea, sumando todas las partes reales o restando, teniendo en cuenta los signos siempre, por un lado, y sumando todas las partes o restando las partes imaginarias por otro. Si les complica, lo hacen de a dos. Primero suman 2 números complejos y después le suman el otro. ¿Sí? Yo creo que no es tan necesario. Y en los números, en las multiplicaciones, a partir del G, acuérdense, usan propiedad distributiva y cuando aparezca I cuadrado, le ponen -1. ¿Sí? Fácil. ¿Está bien? Bien, nos queda un minuto. Me despido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me dice. Si no, cuando se corte, ya dense por despedido. Si se corta, se corta. ¿Sí? Profe, Sí. ¿en la facultad te enseñan de vuelta esto o no? ¿Qué vas a seguir vos? Ingeniería industrial quiero, pero Sí, no sí, sé. sí, totalmente. Bueno. Vas a tener todo un trimestre de esto, más o menos. Ah, bueno, bien, porque si no estoy en el horno. Gracias. Pero va a ser más complejo, te aviso. Esto nosotros damos una introducción a los números complejos, ¿sí? Pero ya teniendo Bueno, esto, por lo menos vas a saber de qué estaban hablando cuando empiecen gracias. a esa parte, ¿sí? Pero sí, se da en álgebra, creo que es álgebra, sí. Ya no sé cómo se llaman las materias. Cuando yo ¿Y estudié eso de cálculos diferenciales es difícil o fácil?